Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 9 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los principales grupos farmacológicos empleados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, así como las características de las principales adicciones. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema nervioso central a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Explicar las bases farmacológicas del tratamiento del síndrome parkinsoniano a través de los mecanismos de acción de estos medicamentos. Seleccionar el antiparkinsoniano de elección a partir de sus características farmacológicas. Identificar las principales farmacodependencias a partir del conocimiento de los efectos de los agentes que con mayor frecuencia pueden producir dependencia en el hombre. En la semana anterior estudiamos dos de los grupos farmacológicos que actúan sobre el sistema nervioso central, psicofármacos y antiepilépticos, sus características farmacológicas, reacciones indeseables, interacciones farmacológicas, contraindicaciones y usos terapéuticos. La enfermedad de Parkinson fue descrita por James Parkinson en el año 1817. Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central de curso crónico, progresivo e irreversible. La pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra y el cuerpo estriado es la causa fundamental de sus manifestaciones clínicas, con hiperactividad colinérgica secundaria al déficit de dopamina. En la asignatura Farmacología 1 estudiaste que el tratamiento farmacológico de esta enfermedad está dirigido a aumentar los niveles de dopamina en el sistema nervioso central o contrarrestar los efectos de la acetilcolina. En consecuencia, los fármacos antiparkinsonianos se clasifican en agentes con actividad prodopaminérgica como la L-Dopa, agonistas dopaminérgicos como bromocriptina, lisurida, tergolida, neuroprotectores como la mantadina, inhibidores de la MAO-B como el deprenil e inhibidores de la CON como el tolcapone. Además tenemos agentes con actividad anticolinérgica como viperideno, benztropina, triexilfenidilo, antihistamínicos con fuerte actividad anticolinérgica como la difenhidramina, antidepresivos con actividad anticolinérgica como amitriptilina, imipramina y trazodona. La L-Dopa sola o combinada con un inhibidor de la dopa descarboxilasa periférica constituye el fármaco de elección de esta entidad, al ayudar a restaurar el control muscular cuando es convertida a dopamina en el sistema nervioso central. Sus reacciones indeseables son más frecuentes e importantes cuando más prolongado es el tratamiento. Así podemos observar trastornos gastrointestinales como anorexia, náuseas y vómitos por estimulación de la zona quimiorreceptora de disparo emético vulvar, movimientos involuntarios tipo coreiforme, fluctuaciones en la respuesta conocido como fenómeno on-off, acinesia al final de la dosis y discinesia tardía, trastornos psiquiátricos como psicosis, nerviosismo y depresión, taquicardia, arritmias e hipotensión ortostática.
Las interacciones medicamentosas son causa frecuente de respuesta inadecuada al tratamiento farmacológico. Las más frecuentes se producen al combinar anticolinérgicos y L-Dopa, donde disminuye la absorción de la L-Dopa. Fenotiacinas, reserpina, butirofenona producen parkinsonismo y antagonizan el efecto de la L-Dopa. Piridoxina o vitamina B6, no administrarla a pacientes con tratamiento con L-Dopa, ya que aumenta su descarboxilación periférica, y MAO y L-Dopa pueden producir crisis hipertensiva. El médico no debe olvidar las contraindicaciones de los medicamentos para poder realizar un uso racional de los mismos. La L-Dopa se contraindica en cardiopatías isquémicas, arritmias, trastornos psiquiátricos como la psicosis, insuficiencia renal y hepática, embarazo y pacientes menores de 25 años. El principal uso de este medicamento por aumentar los niveles de dopamina en el sistema nervioso central es en el tratamiento del Parkinson moderado o severo. Durante el estudio independiente debe revisar las características farmacológicas más relevantes de otros fármacos con actividad prodopaminérgica como el Deprenil y la bromocriptina. Recordarás que el triexilfenidilo es utilizado en esta enfermedad por su capacidad para bloquear los receptores muscarínicos del cuerpo estriado y disminuir la actividad colinérgica. Sus toxicidades son más frecuentes en el anciano y pueden ser sequedad bucal, constipación, retención urinaria, midriasis, visión borrosa, cefalea, mareos, nerviosismo, somnolencia, confusión mental, delirios y alucinaciones. El triexilfenidilo disminuye la absorción intestinal de levodopa por retardo de la evacuación gástrico-intestinal. No se pueden administrar juntos y al menos se debe esperar 2 horas entre la administración de uno y otro fármaco. No administrar triexilfenidilo junto con antidepresivos tricíclicos, ya que se potencia su efecto anticolinérgico. Este fármaco se contraindica en el glaucoma y en pacientes prostáticos. Se usa en el control de síntomas excitatorios provocados por la estimulación colinérgica. De ahí que puedan prescribirse en el Parkinson leve o moderado, pacientes con contraindicación o intolerancia a la levodopa y parkinsonismo por fármacos. Al igual que los psicofármacos, existen otros agentes que causan farmacodependencia en el hombre. Se trata de las drogas o sustancias de abuso. El abuso de drogas tiene una importante repercusión sociosanitaria, ya que con mucha frecuencia origina trastornos físicos y conductuales en los consumidores que trascienden significativamente su entorno. Estos trastornos varían según la droga específica, las características particulares que rodean al consumo y el perfil del individuo, pero sin dudas, lo que caracteriza a una adicción es la compulsión a seguir consumiendo la sustancia de forma periódica. El consumo prolongado da lugar al desarrollo de adaptaciones biológicas que se manifiestan mediante fenómenos de tolerancia y dependencia estudiados en Farmacología 1. Son múltiples las sustancias, tanto lícitas como ilícitas, que pueden causar adicción y provocar los fenómenos antes mencionados. Las mismas se clasifican en depresores del sistema nervioso central, opiáceos como morfina y heroína, cannabis o marihuana, alcohol etílico e inhalantes como el tolueno. Estimulantes del sistema nervioso central, cafeína, cocaína, nicotina, anfetaminas, alucinógenos, mescalina y LSD. Anestésicos disociativos, ketamina y fenciclidina. Esteroides anabólicos, nandrolona.
Las sustancias de abuso provocan tolerancia, dependencia física y psíquica y síndrome de abstinencia como características fundamentales que las identifican y que tiene diferente intensidad en dependencia de la sustancia consumida. Así, los opiáceos y el alcohol son las sustancias que con mayor intensidad alteran estos parámetros, mientras que cannabis y LSD los alteran en menor cuantía. El alcohol es una de las sustancias psicoactivas más consumidas en el mundo. Las principales características de esta dependencia son: la conducta se hace más espontánea y menos autocontrolada, la ideación y expresión verbal más fluidas, disminuye la habilidad psicomotora más fina. Con el aumento de la alcoholemia aumenta la depresión central, se afecta la capacidad ideativa y asociativa, aparece disartria y ataxia con pérdida de reflejos, sopor, sueño, pudiendo llegar hasta el coma. La toxicidad crónica provoca en el hígado acumulación inicial de depósitos grasos, hepatitis alcohólica y cirrosis, pancreatitis aguda o crónica, síndrome de feminización en el varón, neuropatías periféricas y síndrome de abstinencia, entre otros. La cocaína es un alcaloide extraído de la coca, Erythrocylon coca, que ha sido consumido milenariamente por civilizaciones incas. En la actualidad, mascar coca es una costumbre de mineros y campesinos de la región andina. La cocaína se presenta en forma de alcaloide libre o de crack. La rapidez de inicio y fin de sus efectos posee una evidente capacidad reforzadora. La cocaína eleva el humor, aumenta la energía y el estado de alerta, disminuye el apetito y la sensación subjetiva de cansancio, disminuye el sueño. Existe un incremento subjetivo de capacidades y habilidades. El consumo exagerado conduce a la pérdida del control. Aparecen síntomas típicos de hiperactividad simpática y síntomas psiquiátricos de carácter depresivo. Con el uso crónico se produce toxicidad cardiovascular. La cannabis sativa o marihuana produce incoordinación motora y sedación. Su consumo puede alterar la conducción de vehículos, puede provocar trastornos psicológicos que desencadenan ataques de pánico, ansiedad en personas no habituadas al consumo, psicosis aguda con alucinaciones paranoides y toxicidad respiratoria con el uso crónico. Además de la dependencia, el consumo crónico de opiáceos ilegales conlleva importantes problemas médicos. A menudo, las primeras experiencias con opiáceos pueden ser desagradables, predominando las náuseas y vómitos. La administración intravenosa produce una sensación placentera seguida de euforia y tolerancia con el consumo crónico, lenguaje farfullante, deterioro de la memoria y disminución de la atención. La intoxicación grave provoca miosis, depresión respiratoria, somnolencia y coma. La sobredosificación produce rápida y profunda depresión respiratoria que puede ser mortal. Además, procesos infecciosos derivados de las malas condiciones del uso parenteral. El LSD es el más potente de los alcaloides del cornezuelo de centeno. Es el alucinógeno prototipo y sus propiedades fueron descritas por Albert Hofmann en 1943. En los primeros 20 a 30 minutos de haber consumido la sustancia, aparece mareos, ansiedad, distorsiones visuales y síntomas de parálisis. Además, hay signos de hiperactividad simpática como incremento del pulso y la tensión arterial, midriasis, piroerección, hiperreflexia y ligera pirosis. Las alucinaciones sensoriales, sobre todo visuales, son su característica más relevante. En algunos casos, puede aparecer sinestesia, que es la mezcla de las percepciones sensoriales, pero no se pierde la orientación ni la claridad del pensamiento. Sus efectos son impredecibles y se mantienen durante 6 a 12 horas. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y materiales del CD otras características de las principales dependencias.
El tratamiento de una dependencia se acompaña con una mejora de la salud y de la situación mental, social y laboral del individuo y su familia. La mejor manera de prevenir las complicaciones clínicas derivadas de la adicción es tratarla. Por ejemplo, si a la consulta acude un paciente alcohólico refiriendo síntomas relacionados con alguna complicación derivada de su alcoholismo, se le debe ofrecer la posibilidad de tratarle esta adicción o aconsejarle que lo haga, e incluso explicarle las graves consecuencias del consumo desmedido de esta y otras sustancias de abuso. Al finalizar la actividad orientadora podemos arribar a las siguientes conclusiones. En la enfermedad de Parkinson existe un desequilibrio entre la dopamina y la acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. La restitución de la función dopaminérgica mediante el empleo de fármacos con actividad prodopaminérgica como la L-Dopa es la base del tratamiento actual. El consumo de drogas origina trastornos físicos y conductuales que varían según el tipo de droga y trascienden significativamente en el entorno de los consumidores, de forma que lo convierte en un importante problema sociosanitario. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora estudiaremos los fármacos empleados en el tratamiento de la úlcera péptica, como los antiácidos, antagonistas H2, inhibidores de la bomba de protones y citoprotectores. También abordaremos las principales características farmacológicas de los laxantes, antidiarreicos y antieméticos.